Bona nit i bona hora, senyors i senyors. I sobre els vots, les lectures. Des d'ahir a Galícia, mentre Feijóo respira alleujat i diu que ja té recepta per fer saltar Pedro Sánchez de la Moncloa, queden fora Sumar, Podem i Vox. I, en canvi, Democràcia Ourensana obté un escó. Tot plegat generarà més lectures per donar i per vendre. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Abans, però, haurem tingut ocasió de parlar amb l'alcalde d'Ourense, fundador i president d'aquest partit, Democràcia Ourensana, que ha fet el que no han fet ni Sumar, ni Podem, ni Vox, que és obtenir un diputat, ni que sigui representació per entrar al Parlament gallec. Doncs, com dèiem, ens volem fixar ara en el fenomen d'aquestes eleccions, en el fet singular, que és aquest escó que ha obtingut Democràcia Ourensana, que entra al Pazo do Hórreo, a la seu del Parlament de Galícia, amb un diputat. Ha aconseguit el que no ha aconseguit, com dèiem, ni Sumar, ni Podem, ni Vox. Aquesta formació que va començar en l'àmbit de la política local d'Ourense l'any 2001, la lidera el senyor Gonzalo Pérez Jácome, alcalde d'Ourense. Senyor Gonzalo Pérez Jácome, bona nit, boas noites. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Lamentaba usted anoche que a pesar de los 15.000 votos que les han dado un escaño en su partido que ocupará Armando Ojea, este escaño, digamos, no será decisivo para decantar la balanza a un lado o a otro, como en algún momento se había dicho, ¿no? Bueno, cuando te metes en una aventura política hay dos objetivos. Uno, obviamente, es tener representación y estar ahí, y otro, pues, es tener capacidades de gobierno. En este caso, la máxima aspiración nuestra, como la mayoría, es tener aspiraciones de gobierno. Eso no se produjo porque para eso hacía falta una aritmética que era producto de un partido donde nosotros no jugábamos. Es decir, en las provincias de Pontevedra, de Lugo y de Coruña, Democracia Ourensana no se presentaba. Entonces, ¿qué ocurre? El PSOE se desplomó y entonces, claro, ya no hubo opción de ser llave. Con lo cual, al final, nosotros cumplimos nuestro objetivo, que fue tener representación y estar ahí. Entonces, claro, tampoco podemos mucho quejarnos de lo que no depende de nosotros. Y entonces fue un poco una victoria agridulce, porque lo que queremos es cambiar las cosas. Entonces, ahora mismo tenemos que tener, obviamente, otra táctica, que es la de hacer oposición e informar a nuestros ciudadanos y cumplir otra función. En caso de haber sido decisivos, ¿esa balanza hacia dónde se habría decantado? Pues, como dije ya en algunos medios de comunicación, show me the money, enséñame la pasta. Simplemente al que acabara con la discriminación histórica de Ourense y diera más recursos económicos, nada más. Ya, porque en la web de su partido, de Democracia Ourensana, se definen como un partido ni de derechas ni de izquierdas. Apuntan que su objetivo principal es la defensa de la discriminada tierra de Ourense. Todos estos más de 15.000 votos canalizan este malestar orensano. Sí, realmente, a ver, ayer fue un poco una victoria un poco agridulce, ¿no? Porque, ya os digo, todo el mundo aspira a poder cambiar las cosas ya. Pero claro, ahora todo lo pasado que lo piensas, dices, es impresionante que 15.000 ourensanos dijeran basta y nos dieran su apoyo. Porque una cosa son las elecciones municipales, donde tenemos más votos que esos, pero otras son las autonómicas, donde hay una pérdida de votos importante. Por ejemplo, el alcalde de Vigo, que es el señor Caballero, que es el alcalde más votado de España, hizo campaña fuerte por el PSOE en estas elecciones autonómicas. Bueno, pues perdió un 66% de los votos. Es decir, no fue, con toda su fuerza el alcalde no fue capaz de retener para las elecciones autonómicas el voto. Nosotros retuvimos, ellos perdieron un 66%. Nosotros perdimos un 40%, perdimos mucho menos que él. Es decir, tuvimos una retención mucho mayor. Con lo cual, ahora todo lo pasado, veo que es un gran resultado y que muchísimos ourensanos dijeron basta y nos apoyaron. Y claro, es la primera vez que los ourensanos tienen un representante propio en el Parlamento gallego. Ya. Bueno, lo habrían tenido de otros partidos, ¿no? No, lo estaba explicando. No, porque los de otros partidos defienden a sus partidos, porque en España los políticos obedecen siempre antes al partido que a los ciudadanos. Nunca se rompe la disciplina del partido, todos votan al unísono. Ha habido casos en el que ha habido discriminaciones para Ourense y todos los diputados de Ourense votan lo que le manda el partido. Es decir, los políticos son representantes de los partidos, no del pueblo. Ya. En España.
luchar contra la despoblación de la provincia de Ourense, mejorar las infraestructuras hospitalarias, la atención primaria, diseñar unos presupuestos que se ajusten al desarrollo provincial, son los objetivos del partido, pero tendrán fuerza o serán la voz que recuerde estas reivindicaciones en el Parlamento gallego. Mire, yo creo que va a ser un déjà vu de lo que nos pasó en el Ayuntamiento. Entramos en el Ayuntamiento en el año 2011, no fuimos tampoco a tener opciones para formar gobierno y entramos en la oposición y por aquel entonces pues dije, recuerdo haber hablado con mi difunta madre, y lo comentaba ayer, y ella me explicaba cómo funcionaba el tema y me decía, o sea, que si no vais a gobernar, me dice, vais a estar 4 años rosmando. Rosmando es una expresión gallega que es hablar por lo bajo, así, protestando, gruñendo, o sea, vamos. Y es básicamente lo que hicimos. Pero ¿qué ocurre? Eso lo cambió todo. El hecho de estar rosmando 4 años lo cambió todo porque conseguimos informar a la población de lo que estaba pasando dentro. Y entonces la población de Ourense del año 2011 al 2015 quedó atónita al enseñarle las tripas del ayuntamiento a ellos, porque era la primera vez de aquellas, no se transmitían los vídeos por YouTube, y nosotros tenemos un canal de televisión y se retransmitían en bucle, y la gente quedaba atónita al ver lo que pasaba dentro. Y no los cortes que le mandamos los medios, sino todo. Y vamos a intentar hacer lo mismo aquí, es decir, mostrarle a los ourensanos el Parlamento gallego, que solamente lo conocen de ver un minuto en la televisión autonómica algún corte de alguna frase de un político. Entonces creo que va a cambiar, porque la información lo cambia a todos los seres humanos. Con información eres distinto. En el año 2020 pactaron ustedes con el PP para que Democracia Orensana no se presentase en las elecciones autonómicas, cosa que, digamos, este pacto solo fue para el 2020. ¿Por qué este pacto de no concurrir a las elecciones? Bueno, por 2 motivos. En el año 2019 nosotros habíamos hecho una gran campaña, un gran mandato del 2015 al 2019 en Ourense, y cuando llegó el 2019 me quedé atónito porque realmente no tuvimos un buen resultado electoral y quedamos terceros. Sin embargo, quedando terceros en Ourense ciudad en el año 2019 en las municipales, nos daba la aritmética para hacer mayoría absoluta, para mayoría con el PP. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos a un acuerdo en que nosotros apoyábamos al PP en la Diputación, que había perdido la mayoría absoluta por primera vez en su historia, y a cambio ellos nos daban la alcaldía a nosotros, que habíamos quedado tercero. Y entonces ellos exigieron que no nos presentáramos a las elecciones autonómicas. Entonces, como realmente nos habían dado la alcaldía, pero además no teníamos muchas opciones de tener representación en 2020, decidimos renunciar porque además no teníamos muchas opciones. Porque no habíamos tenido fuerza de votos, porque se pierden, las autonomías se pierden votos con respecto a las municipales. Ahora es totalmente distinto. En el año 2024, en el 2023 tuvimos mucha fuerza, mucho voto en las municipales, y aún perdiendo, porque siempre se pierde voto, porque no se mantiene todo el voto para las autonómicas, sabíamos que partíamos de una cima mayor, con lo cual esta vez veíamos que era posible, y así fue. La campaña electoral ha coincidido con las fiestas de carnaval, con el entroido, le hemos visto vestido de Power Ranger, pero a pesar de este momento ya usted tiene éxito en la red por ser muy vistoso, ¿no? Por decirlo con esta palabra. No sé si de esta manera consigue que la gente se fije en usted. Hombre, sí, realmente cuando los medios tradicionales pues te capan y realmente te manipulan y te ningunean, pues obviamente tienes que buscar otras vías. Y realmente lo que hago no es que haga esto realmente para comunicar, sino que realmente va con mi personalidad. Entiendo que no es ninguna fricada, porque yo recuerdo cuando salía a correr, soy un amante del atletismo, y cuando salía a correr de adolescente la gente te llamaba loco al verte correr por la calle, es loco. Hoy, si te ven correr por la calle, te dicen, mira qué bien que está haciendo deporte. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces la cosa simplemente cambia de la época, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nada, yo hago esas cosas de espectáculo porque me gusta, la gente se divierta y es también una forma de darme a conocer. Y a la gente le gusta y no le hago ningún daño, simplemente les hago pasar un buen momento y no hago daño a nadie. Ya. Bueno, dice que le gusta el atletismo, también subir escaleras. He visto en el currículum, justamente en web, donde destacan que es usted el primer español que el año 2002 participó en una carrera de estas verticales, de subir escaleras en el Empire State Building de Nueva York, ¿no? Bueno, es una cosa muy peculiar. Esto me enteré de esta carrera que era de subir escaleras en el Empire State Building, una competición muy curiosa, y cuando fui, pues efectivamente fui muy notorio porque fui el primer español en cruzar el charco en competir, y fue noticia. Pero luego allí me encontré con algún español que vivía allí que ya competía. El caso es que después en España organicé la primera carrera de escaleras en Europa, y durante 10 años yo organicé en el Hotel Valley de Benidorm, durante 10 años, la carrera de escaleras del Hotel Valley de Benidorm, que tuvo mucha notoriedad. No sé si es usted el más trumpista de los políticos gallegos. ¿Le celebró usted como nadie la victoria de Donald Trump? Sí,
Sí, la celebré como nadie porque en el año 2016, cuando ganó Donald Trump, significaba que entraba un político en acción que era totalmente distinto y yo dije, coño, esto va a ser por lo menos divertido. Yo no es que sea un fan de Trump ni mucho menos, pero dije, coño, es que esto es totalmente distinto a los políticos que estaban hasta ahí. Y eso que a mí me gustaba Hillary Clinton. Y dije, coño, esto va a ser divertido. Y no creo que sea dañino para Estados Unidos. Y realmente así fue. En una persona que decían que iba a pulsar el botón nuclear y fue la única persona que no hizo una guerra en los últimos 50 años, siendo presidente del gobierno, que no inició una guerra. Pero además me llamó la atención, pues eso, que realmente sí que fue interesante porque ya fue curioso, como Donald Trump ganó las elecciones en 2016 con todos los medios de comunicación en contra. Simplemente tenía el apoyo de la Fox y de las redes sociales. Y recuerdo que yo me sentí muy identificado con él, salvando las distancias, porque aquí nosotros nos atacan todos los periódicos. Y yo recuerdo que yo leía de aquellas el New York Times y yo alucinaba cuando la caña que le daban a Donald Trump, y yo decía, joder, yo le votaría a Donald Trump solo por la manipulación del New York Times. Ya. Escuche, ¿de qué manera ha entrado el tema de Cataluña, la amnistía, en esta campaña? ¿Cree usted que esto ha penalizado al PSOE, por ejemplo? Yo no tengo claro realmente si eso penalizó tanto, realmente no lo tengo claro, porque realmente hace poco hizo las declaraciones estas Núñez Feijóo que parece que equilibraron bastante el tema y entonces no fue tan problemático. Es posible que en la polarización de quién iba a ganar, tanto si iba a ganar el BNG o si iba a ganar el Partido Popular, se le haya tenido mucho más miedo. La amnistía yo creo que no produjo tanta repulsa, sino que se tuvo más miedo al BNG, porque es un partido que, quieras o no, pues estamos en un partido que en el fondo es independentista y además son comunistas, son soviéticos. Yo en el Ayuntamiento de Orense siempre estoy llamando soviéticos porque lo son, siempre están enseñando la patita. Entonces yo creo que muchísimos gallegos tenían espanto de que el bloque pudiera gobernar la comunidad y entonces a lo mejor pues arrimaron al Partido Popular y eso hizo que no tuviera una caída. Pero no debemos olvidar datos que a veces lo son todos, como cuando vemos un partido de fútbol y dice, oiga, este equipo le ganó, coño, le ganó, pero el otro le metió tres tiros al palo. Si hubieran entrado alguno, cambiaba todo. Bueno, pues si Sumar no se llega a haber presentado en estas elecciones y va con el PSOE, el PP hubiera perdido, porque hubiera perdido un escaño en Pontevedra, otro en Coruña y otro en Ourense. Con lo cual ahora mismo estaríamos hablando de que el PP perdió las elecciones simplemente si Sumar hubiera ido conjunto con el PSOE, si no hubieran dividido el voto de izquierda. Yeah. Pues anotaremos esto. Una última, ¿las europeas se las plantea o...? No, es que es imposible. Nos costó un mundo conseguir 15.000 votos. Lo que tuvimos que hacer para conseguir 15.000 votos orensanos nos costó un mundo como para plantearnos desde luego las europeas. Imposible. Pues muchas gracias, Gonzalo Pérez Jácome. Muchas gracias y enhorabuena por ese escaño obtenido en el Parlamento gallego. Muchas gracias. Saludo desde aquí. Hola, sí. Una cosa, ¿no? ¿Hola? Sí, adelante. No, simplemente decir que aquí, como gallego, saludar a posiblemente la mejor amiga que tengo, que es una catalana de pura cepa, Tina Pujol, saludarla desde aquí, nada más. De acuerdo. Pues muchas gracias, quedat feta la salutació. Muchas gracias i bona nit. Gràcies. Doncs aquí a la taula, al Mató Mestres 24, una primera reflexió sobre què han suposat aquestes eleccions, amb fenòmens com aquest, de seguida també amb nosaltres l'historiador José Manuel Núñez Seixas, que ens donarà també el seu punt de vista. També ell és d'Ourense, però vaja, m'hi jugo un pèsol que tindrà una altra mirada que no el seu alcalde. Eduard, què t'han semblat aquestes